Vamos a profundizar en esta situación tan compleja que viven las comunidades indígenas, algunas en Bogotá, otras en los territorios. Con María Violet Medina Quiscue, lideresa indígena, defensora de derechos humanos del pueblo Nasa, nos acompaña desde Bogotá. María Violet, bienvenida en Noticias de Telesur. Muy buenas noches, muchísimas gracias Tatiana por la invitación para abrir nuestros micrófonos y cámaras a la ciudadanía para enterar realmente qué es lo que está pasando con nosotros los pueblos y comunidades indígenas. Muchísimas gracias. María Violet, ¿hace cuánto tiempo están en Bogotá todos estos comunidades indígenas que hoy se encuentran en el parque en Bogotá, en el Parque Nacional? Bueno, en el Parque Nacional nos encontramos el proceso de autoridades indígenas Boacatá, que aglomera 14 pueblos indígenas, los cuales hemos tenido que llegar a esta ciudad a raíz del conflicto armado en diferentes periodos o años y estar acá en condiciones pues inhumanas, por así decirlo. ¿Hace cuánto tiempo en su caso y su comunidad, la NASA? Bueno, el pueblo Nasa han llegado algunas familias en diferentes años, desde el 2005, 6, 12, 15, 14. Mi ejemplo llegué en el 2015. Sí, y en los últimos tiempos hemos visto, por ejemplo, año 2020, año 2021, el recrudecimiento del conflicto armado en territorios indígenas. ¿También esta situación produce desplazamiento hacia Bogotá? Sí, claro, no solo a Bogotá, sino a las diferentes ciudades, grandes ciudades del país. En el 2019, 18, 20, 21, en la actualidad, por todos los asesinatos, pues hemos tenido que seguir llegando y emigrando hacia las grandes ciudades. En principio, el salvaguarda de nuestras vidas, pues hemos tenido que salir de los territorios. María Violet, y cuando llegan a las grandes ciudades, por ejemplo, cuando llegan a Bogotá, ¿cómo sobreviven? Bueno, digamos que llegamos acá, han servido mucho las estructuras de gobierno propio, los cabildos o las estructuras organizativas que tenemos como pueblos y comunidades indígenas, la cual hacen todo un acompañamiento desde la colectividad, desde la unidad, mientras que se activan rutas institucionales que si bien son precarias, pues digamos son los mínimos que a veces exigimos para poder mantenernos. Hemos tenido que alojar a familias en nuestras casas, los que tenemos casas en arriendo o que tenemos un mínimo vital que nos lo ganamos trabajando en casas de familia, en la rusa, ¿sí? Todas esas personas hacemos un acompañamiento y pues a veces en nuestros espacios que tenemos pues le brindamos también a otros compañeros, pero pues aquí Bogotá es muy duro porque también nos acosan los dueños de los apartamentos, las casas, porque les gusta que vivan solo una, dos personas y pues los pueblos y las comunidades indígenas algo que nos caracteriza es que pues somos de núcleos familiares muy grandes. Entonces a veces prestamos esa red de apoyo entre nosotros mismos, mientras que la institucionalidad puede avanzar o garantizar realmente unos mínimos vitales para nosotros los indígenas. María Violet, y la alcaldía de Bogotá, la alcaldesa que promueve desde que llegó, desde que ganó además en la campaña con la Bogotá Cuidadora, ¿ha hecho algo por ustedes? Pues realmente los 14 pueblos que estamos en el proceso de autoridades indígenas Boacatá hemos sido invisibilizados, discriminados y revictimizados todo el tiempo de las políticas públicas, incluso desde la administración de Peñalosa, después nos tocó esta administración de Claudia López que pensábamos que era, incluso muchos les apostamos desde el marco del voto electoral a ella, pensando que pues realmente nos iba a recoger, nos iba a apoyar y lastimosamente no fue así. No hemos sido, digamos, en el marco del derecho, no hemos sido atendidos, hay unos desacuerdos por más que hemos estado incluso en el mismo plan de desarrollo, donde hemos impulsado con un trabajo colectivo, digamos desde todas las comunidades, un artículo incluso entre el mismo plan, pero hoy tiene pues digamos todos unos incumplimientos parciales y pues realmente no ha sido muy garantista esta administración, lastimosamente tenemos que decirlo. Bueno, pues el ejemplo claro es que se han tenido que ir a un parque dejando el lugar donde vivían para establecerse en cambuches.
¿cuál es específicamente la razón por la que hayan tenido que salir de estos lugares? Bueno, uno es que no estamos incluidos no nos garantiza la política pública para pueblos indígenas. Digamos, en Bogotá existe ya una política pública para indígenas, pero esa no nos recoge simplemente a una parcialidad de pueblos indígenas, alrededor de 13 pueblos, perdón, pero el resto de pueblos que estamos en Bogotá, la administración no ha querido aceptar que tiene otras realidades y aquí ya vemos muchos más pueblos y comunidades indígenas. Hemos logrado poder construir incluso y aportar en el marco del plan de desarrollo, pero sin embargo los acuerdos no fueron cumplidos y eso ha hecho que hoy estemos en las calles, que hoy, el día de ayer incluso nos movilicemos hayamos caminado 14 horas movilizándonos desde la 13 con Cali hasta el punto en el que estamos hoy para reivindicar nuestros derechos, para exigir que nuestras mujeres y nuestros niños no se mueran porque no hay una asistencia y atención en el marco de salud, en unos derechos no solo fundamentales, sino vitales para nosotros y que no podemos seguir sufriendo revictimización. El conflicto armado no solo nos saca del territorio, nos asesina, nos roban las tierras, entra todo el extractivismo y nos desplaza de nuestras zonas. No puede ser que siga pasando eso y llegamos a una ciudad, digamos, en una ciudad como si no pasara nada en el territorio y tenemos que llegar acá a seguir viviendo otras realidades. A una situación tan compleja también que es vivir en Bogotá, en medio de todo lo que significa además. ¿Me escucha, María Violet? Sí, qué pena. ¿Me repite, por favor? Tranquila, quería confirmar que me escuchaba cuando planteaba yo esta reflexión, que además de vivir en las grandes ciudades, para las comunidades indígenas plantea todo un desafío, sobre todo cuando no hay estructuras gubernamentales que los apoyen. Pero mire usted, hoy la Personería de Bogotá decía que en el asunto estructural es que ustedes deben armar un plan, o que debe armarse un plan con el apoyo de la Personería, seguramente también incluirían allí la Alcaldía de Bogotá, para regresar a sus territorios. ¿Ustedes han contemplado esta opción, regresar a estos territorios de donde ustedes salieron hace años? Bueno, digamos que primero para regresar a nuestros territorios se tiene que garantizar unos principios básicos, entre ellos es el tema de la seguridad. Para nadie es un secreto que hoy en el territorio colombiano, no solo en nuestros resguardos y en nuestros territorios no hay seguridad. Se ha incrementado todo el tema del conflicto armado, todo el tema, se ha recrudecido todo el tema con el narcotráfico, las multinacionales y hoy siguen asesinando en el norte del Cauca o en el Cauca de donde yo soy incluso todos los días asesinan a un compañero indígena, lo cual nos duele, en el Chocó y demás. Entonces no es solo sencillamente decirnos y querernos sacar de la ciudad como si nosotros fuéramos un estorbo o en su efecto no quisieran que estuviéramos aquí. El problema es que no hay seguridad, no hay garantías en el foco de todos los derechos, no hay nada absolutamente para nosotros. Cuando llegamos a los territorios ya nos han quitado las tierras, digamos todos los grupos al margen de la ley han tomado nuestros territorios. ¿Cómo vamos a regresar si no hay garantías de nada? Entonces hemos pensado sí una reubicación, pero una reubicación que mientras que eso se dé y se camine sobre ese camino para avanzar, pues tenemos que, la entidad tiene que coayudarnos en la garantía de nuestros derechos, en unos mínimos vitales, que es lo que estamos exigiendo. No estamos exigiendo nada que no esté contemplado, no solo en la Constitución política, sino también en nuestros derechos, incluso en los mismos planes de desarrollo. Entonces sí es muy lamentable que se preocupen más por querernos sacar cuando no hay garantías absolutamente ni siquiera para los indígenas, ni no para los campesinos. Digamos que Colombia está viviendo unas realidades muy fuertes que muy seguramente la gente no se entera, pero que nosotros sí hemos tenido que vivir. Y de hecho lo contamos a través de la pantalla de Telesur, el asesinato sistemático de líderes sociales, excombatientes de las FARC, de las comunidades indígenas, que es el día a día lamentablemente en Colombia. María Violet, para despedirla, ¿qué van a hacer? ¿Cuánto tiempo van a permanecer allí?
allí en el Parque Nacional. Anoche llegó el Escuadrón Móvil Antidisturbios con toda su parafernalia, que bien se conoce cómo actúa, que de humanidad no sabe y en cualquier momento podría volver a aparecer. Bueno, sí, digamos que es un llamado de ustedes como medio que nos acompañen también, no nos dejen solos. No tenemos garantías de seguridad ni garantías de mínimos vitales. Ya nos cortaron el agua, ya nos cerraron las puertas para los baños en el parque en el que estamos. No sabemos si hoy también vuelve intervenga el ESMAD. Anoche intervino con aturdidoras, con gas lacrimógeno, sin importarle que había niños, mujeres embarazadas y que ya nos habíamos acostado, pues no estábamos haciendo ningún mal. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy le planteamos que mientras que instalamos una ruta para conversar y avanzar con cosas estructurales, nos garantizaron ese mínimo vital, pero la respuesta de la institución y del distrito fue que no. Entonces no sabemos, nos quieren llevar a una parte apartada de la ciudad para que la gente no se dé cuenta, pero hemos dicho que no nos vamos a mover hasta que esos temas estructurales no estén ya en la mesa y sobre todo que se construyan con nosotros. Entonces vamos a estar en el parque resistiendo. En el marco de la pandemia duramos 4 meses a la intemperie, entonces esta vez pues nos va a tocar seguramente los mismos, hacerle un llamado a la ciudadanía en general que nos quiera hacer donaciones. Vamos a estar aquí resistiendo, pese al agua, pese a que nos enfermemos, pese a que la entidad no quiso activar ruta con el tema del sistema de salud y demás. Entonces, solo en las manos está de la administración que avancemos en un diálogo, pero sobre todo se garantice y sobre todo se dé una calidad digna y humana para nosotros. También somos seres humanos, como lo decían los compañeros, también somos ciudadanos y pues no estamos en la ciudad porque queremos, es porque nos han sacado de nuestros territorios y nos siguen sacando. Muchísimas gracias, María Violet, por entregarnos ese testimonio. Muy atentos nosotros a través de la pantalla de Telesur, a través del equipo en Bogotá, de esta situación compleja que están viviendo ustedes allí en el Parque Nacional. Gracias, muy buenas noches.